18:25, como dijo el locutor ahí, en toda la República Oriental del Uruguay. Estamos en vivo por FM Timbó 96.9 y por internet FM Timbó 2.blogspot.com y por TuneIn Timbó FM. Tenemos bastantes papeles acá y tenemos lo de la privatización, la ley de riego que privatiza el agua y varios temas más para mantenernos al día. Yo sé que el año pasado ha venido, no, este año no ha venido, creo. Sí. Pero, bueno, ahora ya va a contar Agustín. Vamos a hablar de vuelta de la ley de riego porque se vence ya en 2 meses, prácticamente. Así que, bueno, bienvenido una vez más al amigo maestro Agustín Leguizamón. Buenas tardes. Buenas tardes, Matías, a vos y a toda la gente que escucha la 96.9 FM Timbó. Bueno, ¿cómo estamos en materia de recolección de firmas? Me ha contado internamente que está muy floja la cosa. Contanos, Agustín, un poco sobre eso. Bueno, sí, la ley de riego, que es el tema en cuestión, fue votado el año pasado, a fines de octubre. Fue propuesto por el ministro Aguerra, ex ministro de Ganadería, y bueno, fue aprobado con los votos del Frente, del Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, el Partido de la Gente, y el único partido que votó en contra fue mi partido, que yo represento aquí en este momento, que es Unidad Popular. Además de ser los únicos que votamos en contra, somos los únicos que consecuentemente estamos colaborando fervientemente en lo que es la campaña de recolección de firmas, campaña que propulsó el sindicato de FOSE a fines de octubre, y bueno, la ley marca de que hay un término de un año para derogar una ley. Claro. Hecho que hace que ahora termine, en octubre. Y bueno, campaña que nosotros adherimos, como bien decía anteriormente, y bueno, se van alrededor de 400.000 firmas juntadas. Y nosotros advertimos que eso sucede porque somos pocos los que estamos en la calle juntando firmas. Más allá de que dé palabra, hubieron varios sectores que se pronunciaron a favor de la campaña. Actores de la relevancia política, social y sindical. Pero los hechos es la gente del sindicato de OSEC y la gente de Unidad Popular. Y también, si es cierto, sectores ambientales como el Movimiento Redes, Amigos de la Tierra y Chonic, que son buscan rescatar la memoria indígena aquí en Uruguay, que aunque parezca que no, hay mucha gente atrás de eso y son la gente que está juntando firmas. Bueno, eso en cuanto a la gente que ahora está juntando firmas y que explicaría un poco el por qué se van 400.000 firmas, distando aún mucho de las 750.000 firmas que son las metas, lo que exige la Corte Electoral, ¿no? El 25% del padrón electoral. Sí, así que bueno, 400.000 firmas, así que no tienen, o sea, y los hechos, vamos a decir, apoyo del PCNT ni la nueva central sindical, que es CGT o algo así. En cuanto al término del apoyo de los sindicatos a esta campaña, sí, el PCNT sí se pronunció sí, a favor de la campaña esta, en un plenario que ellos tuvieron, que dentro de otros temas se votó eso y decidieron apoyar. Pero repito, en los hechos, la gente que está contando firmas somos los que somos la gente del sindicato. Nosotros, Comunidad Popular, la gente del sindicato de OSI, algunas asociaciones medioambientales. No hay más soldadito en la calle. No hay más. Sí, es bueno señalar que eso además, digo, le da a esta campaña, que nos muestra que estamos del lado correcto, sin ser una falacia de apelación a la autoridad. Vemos como que hay científicos de la UDELAR que han hecho un informe muy bueno sobre los peligros que acarrearía la aplicación de esta ley de riego, que ya está vigente. Sí, porque ya fue aprobada, como tú acabas de decir, por todos los partidos políticos, excepto a uno que es la Unidad Popular de diputado Rubio. Sí, y bueno, y en cuanto a la otra central sindical existente en Uruguay ya hace unos años, que es la CSGU, la Central Sindical y Gremial del Uruguay, una central clasista, combativa, en defensa de los trabajadores, sí apoya esta campaña, y a la medida de sus fuerzas también está colaborando con esta campaña. Sería bueno,
porque hay gente que aún no conoce de qué trata la ley, hay aún una ignorancia, un desconocimiento importante sobre este tema. Sería bueno nombrar cuáles son los fundamentos principales de esta ley de riego, que, como decía anteriormente, contamina los embalses, contamina porque esos embalses que se construirían en el norte del país favorecen la aparición de cianobacterias. Eso es muy grave. Perdón, aparición. A los criollos el agua estancada se pudre, pero en términos correctos, los que corresponden, es que el agua, al estar quieta, se generan lo que se llaman cianobacterias. Es un proceso de eutrofización, tipo unas algas verdes que se producen. Eso después inundan todos los ríos y arroyos, y sumaría aún más contaminación para agua que es para consumo, que en última instancia consumimos la población. Bueno, ya ahí ya tenemos algo en lo que va a tocar a la gente. Primero, la calidad de nuestras aguas. O sea, el agua en la canilla, yo que caliento agua para mate acá en la cocina del liceo, ¿qué va a pasar? Si esto sigue así, le da la espalda a ustedes. Mirá, más allá de esto, ya hay una realidad, que es que la calidad de nuestras aguas se ha producido brutalmente. Eso es producto del agronegocio, específicamente de la soja transgénica y el maíz transgénico, por el hecho de que conllevan paquetes tecnológicos, es decir, aplicación de agrotóxicos, no agroquímicos, agrotóxicos como el glifosato, la atracina, etión y maliatión. Pero como dato relevante tenemos gente de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, gente como Daniel Panario, que son grado 5, y que son independientes, me refiero a la parte de que ellos hacen sus investigaciones sin ningún tinte político. Y hay datos que son espeluznantes. Por ejemplo, con muestras de lo que son pescados, que son los que viven en el agua, se encontró que en el río Uruguay, por ejemplo, que es uno de los afluentes del río de la Plata y a su vez recibe toda el agua de nuestro río interno, o sea, nos puede dar una muestra absolutamente clara de la calidad de nuestros ríos. Bueno, muestras tanto en el río Negro como otros puntos de ríos del Uruguay, digo que de 100 pescados de muestra, 97 estaban contaminados con glifosato. O sea, no es algo distinto a lo que nos podría pasar a nosotros, nos pasa de hecho hoy en día. Entonces ya partimos de una calidad de las aguas muy mala, y bueno, cosas como esta, como la ley de riego, que pretenden la instalación de mega embalses, lo que es el norte del país, vendrían a acentuar aún más la contaminación, ya que el agua, cualquiera sabe que escurre de arriba para abajo. O sea, las aguas vienen de ahí. Y bueno, tanto la ley de riego como la instalación de una tercer planta de celulosa en un río interior, cuyo caudal es 10 veces menor del que ya está instalado hoy en día, por ejemplo, sobre el río Uruguay, contribuirían de manera muy negativa aún más a la calidad de nuestras aguas, generando, como decía anteriormente, procesos de eutrofización que ya hoy en día se están viendo, por ejemplo, en Rincón del Borete, en muchísimos lugares, el agua verde, para ser claro y sencillo de explicar. Y bueno, entonces, por muchas de esas consideraciones, consideramos que esto no va. Y sobre todo porque hay institutos propios en nuestro estado, que no son de ahora, que existen hace mucho tiempo, que están hechos con una función específica. Por ejemplo, está el Instituto de Limnología, así mismo como otros institutos que están hechos justamente para que cualquier cambio de gran impacto, evidentemente nadie puede negar que una tercera celulosa en un río interior es de un gran impacto, hablando en términos ambientales y en otros también. Pero en este caso puntual, en términos ambientales, es de gran impacto. Una ley de riego en un país chiquito como nosotros, creando mega embalses, es de gran impacto. Bueno, no hubo un estudio serio sobre eso. De hecho, sus mismos trabajadores, o sea, los científicos del Uruguay en relación a ese tema, han advertido la gravedad de esto, de que ni siquiera se les tomó en cuenta. Y para peor de colmos, hace no tanto, ahora 2 meses, el Poder Ejecutivo dictó un decreto de ley. Recordar que un decreto tiene la misma fuerza que una ley promulgada por el Poder Legislativo, es decir... Claro, el decreto lo hace el presidente
Lo firma el presidente o algún ministro de Estado, yo que sé, Interior, Defensa, Industria, Sí, contando bla, bla, bla. Exactamente. Un decreto es algo muy malo para las democracias por el hecho de que el Ejecutivo se viste de funciones que no le son competentes, como en este caso la función legislativa. Bien, como decías, el decreto tiene la misma fuerza de una ley. Bueno, se dictó un decreto que limita de manera tajante, se podría denominar un decreto mordaza, a los científicos del Uruguay, donde se les prohíbe terminantemente divulgar cualquier información sobre el tema agua, la calidad del agua de nuestro país, sin autorización expresa de la DINARA. Eso es una atada de mano y un bozal en la boca para la gente que debería ser libre de cualquier gobierno, libre de cualquier partido político, libre de decir porque es su función, porque son pocos verdaderamente los científicos que siguen su labor como debe ser, ¿no? Sin casarse con nadie, sin estar influenciados por multinacionales que lo estén presionando a decir cosas en beneficio de ellos, ¿verdad? Claro, así que bueno, lamentablemente ese decreto, pero igualmente, por un lado, por un otro, porque, bueno, somos un país chico, lo que sea, nos enteramos de todos esos estudios serios que están haciendo la gente en el ámbito científico y toda la advertencia que está dando, Agustín. Sí, exactamente, es muy grave y bueno, por eso nosotros decimos que verdaderamente que esta ley de riego contaminaría el agua y de manera muy grave, aún más de la calidad que ya está hoy en día. También privatizaría el control de ríos, lagunas y arroyos que pasarían a quedar en manos privadas, como nombraba anteriormente. Los mega embalses, al estar construidos, después de construidos, los dueños de los mega embalses, por ejemplo, harían tener de rehén a los productores, otorgándoles o no el suministro de agua, pues serían ellos quienes se lo suministrarían. Eso es muy grave. Además que esta ley de riego permite algo que la anterior ley de aguas de Uruguay no preveía, porque se consideraba un derecho, es compulsiva. O sea, si tú no pagas o te atrasas en el pago de los cánones que exige esta ley de riego, o sea, se va a construir el embalse y a cada productor que vive en el padrón se le va a exigir pagar determinado canon por el uso del riego. Si tú no lo pagas o te atrasas, te pueden cortar el riego. O sea, se están metiendo con el suministro de agua. Nadie te puede hacer eso en el campo. ¿Por qué? Por algo sencillo. Si no tenés agua, no producís. Si no producís, no tenés para pagar. Y sí. Es una bolita. Entonces, bueno, por ese lado, bueno, vemos que de hecho privatiza, pues no queda en manos del Estado, sino que queda en manos de multinacionales, que pueden ser también bancos privados, fondo inversor, AFAPs, que serían los dueños de esos mega embalses. Seguramente, presumiblemente, sean AFAPs. Por eso, gente que nada tiene que ver con el tema, pero el por qué es porque aún tienen un activo muy grande como empresa, dado en el caso de la AFAP, que hay aún poca gente que se ha jubilado con ese régimen, que dicho sea paso, se jubilan con muchísima menos plata que por el EPS le mintieron a la gente y que nosotros, la comunidad popular, consideramos verdaderamente que hay que eliminarla. Las AFAP. Exactamente, es una usura al pueblo. Pero si hay algo que tienen en común la ley de riego, las AFAPs y marcos jurídicos que se están fomentando, como el decreto Mordaza, como el contrato entre la República Continental del Uruguay y UPM, podemos decir que si hay algo en común de eso, un leitmotiv, sería el Banco Mundial y el FMI que mandata ese tipo de cosas para países tapones, gobiernos serviles como el nuestro. Es sorprendente que tú me hables de FMI, Banco Mundial. Si tuviéramos otro gobierno, bueno, ya estabas acostumbrado. Nosotros éramos niños, ni éramos nacidos, siempre se hablaba FMI y cosas así. Bueno, ahora está Argentina, ahora parece que depende de la FMI. Pero ¿a qué va apunta Agustín? Que me sorprende, me llama la atención que un gobierno de izquierda esté pendiente o sea, dependa del Fondo Monetario Internacional. No sé si me explico. Sí. Una cosa que sea la derecha, todos la conocemos, pero la izquierda. Sí, bueno, en cuanto a eso, una puntualización. Es una cosa mía. Muy cierta, que es lo siguiente, que es una concepción que nosotros tenemos desde la Unidad Popular, un respeto y un sentimiento verdaderamente de amistad con nuestros hermanos que aún siguen en el Frente Amplio. Hablo de compañeros militantes, de gente de a pie, asimismo también como me consta de dirigentes locales que aún, o sea, uno sabe que de verdad lo hacen por convicción propia y que de verdad son de verdad. Hablo en el plano a nivel de las bases, por ejemplo, en el caso del Frente Amplio, y me consta que esa gente de a pie
es de izquierda. Ahora, nosotros consideramos que el gobierno, la cúpula, no se puede decir absolutamente que es de izquierda, de hecho no ha hecho nada relativo que se pueda decir de izquierda, podemos verlo desde el punto de vista de la deuda, que hoy en día el 60% de nuestro PIB equivale a la deuda externa bruta, y que este año nomás van a pagar 3.000 millones de dólares el interés de la deuda, lo que se le niega a la educación, lo que se le niega a otros sectores de vital importancia para el país, se le está dando a intereses de la deuda. Eso es algo ilógico, y un gobierno que se dice de izquierda y no lo está haciendo es una toma de pelo brutal. Es lo mismo que en una casa. Vos en una casa, si tenés un crédito y tenés que darle de comer a tu hijo, tenés que darle salud, tenés que vestirlo todo, y vos no le vas a dar eso y preferís pagar las deudas, me parece que por lo menos sos un mal administrador de prioridades de la casa. Claro, como jefe de lo mismo familia. está haciendo el país. Y bueno, esta rendición de cuentas también es un reflejo de eso. Y sí, verdaderamente, el FMI y el Banco Mundial han mandatado cosas como esta, tanto acá y en la región, ¿no? ¿Verdad? Sí. Argentina, Brasil y todos esos lados. Agustín, no sé si querés decir algo más sobre la ley de riego. ¿Cómo está? Generalmente, viste que ustedes piden firma, algunos le dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, todo normal, cuando uno ofrece algo, te pueden decir ok, o informarse, o ignorar. Cosa que pasa, ¿no? Nadie apunta con un revólver, ¿no? Pero la pregunta mía es, ¿cómo está en general con el tema de la ley de riego? ¿Va a salir el plebiscito? En caso que salga el plebiscito, ¿cómo ve la expectativa? ¿Va a apoyar la gente que se derogue? O sea, ¿va a tener más de la mitad de apoyo? ¿Cómo lo ven? Bueno, pensamos que sí, por algo seguimos en la campaña, por más que seamos pocos, por un tema de convicción y de conciencia, de saber lo que es la importancia del agua. Me parece que, aunque sea a nivel inconsciente, todas las personas saben la importancia del agua. Lo que nosotros, corridos por el marco jurídico vigente en Uruguay, nos estamos apurando sobre este tema, y aunque pueda parecer chocante, verdaderamente consideramos que estamos visualizando lo que ya va a ser, porque no es que solo nosotros lo digamos, no es que seamos unos locos sueltos que esto lo digamos porque sí, no es por poner trabas porque sí, porque de hecho no es así. Hay otro tipo de país que se puede lograr. De hecho, el mismo sindicato de OCE planteó una ley de riego nacional que no fue tomada en cuenta. Asimismo, como la ley de aguas vigente en el Uruguay, recordar, ratificada en el 2004 en forma de democracia directa, en forma de plebiscito, ¿verdad? Con un 64,7% de los votos de todos los uruguayos, de todos los tintes políticos, que dijeron el agua es un derecho humano fundamental, inalienable, y que está a merced del pueblo uruguayo, y que cualquier modificación a la ley de aguas debería, o sea, artículo 47, debería de consultar a la gente, que está, a la gente, a la sociedad civil. Bueno, esta ley de riego no lo hizo. Esta ley de riego, en su implementación, esto no lo hizo, nunca fue consultado esto. Y bueno, y no es que estemos en contra del uso del riego, pero reitero, sí con la gente que está en el tema, sí una ley de riego nacional, que favorezca a los pequeños y medianos productores, cosa que no va a hacer esto, porque reitero, van a tener que pagar por un gravamen por el uso del agua, usen o no usen el riego. Asimismo, como otra torpeza, que cualquiera que esté en el liceo estudiando geografía sabe lo que son los ciclos del agua. Claro. Y con esto lo está alterando, y más en un país chico como nosotros. Hay un equilibrio isotérmico, hay un equilibrio en lo que es el nivel de precipitación. Hay zonas que tienen determinado nivel de humedad, hay otras que tienen otro. Y tú con esto estás alterando gravemente eso, porque va a hacer que se inunden lugares donde antes no se inundaba, que haya sequía donde antes no había, contribuyendo aún más a un proceso de erosión, en ese caso por sequía o por inundación. Sí. Y evidentemente esta ley de riego está hecha para beneficiar a los grandes estancieros que planten soja transgénica, maíz transgénica y, o casualidad, por el ministro Atabragarre, arroz. Y grandes plantaciones, que la gente se lamenta de las consecuencias, no le gusta ver las causas en general. Pero verdaderamente la inundación, y no dicho por mí, hay gente que estudia eso y lo dice, es que un pastizal común, como antes había acá y polulaban en Uruguay, o sectores productivos que no hacen tanto impacto negativo en lo que es el medio ambiente, encontramos que absorben hasta 1000 mililitros de agua por año. Y encontramos que la soja y maíz transgénico, que es lo que abunda y polula hoy en día en Uruguay, absorbe tan solo 300, 360 milímetros
por año. ¿Me entendés? Y ahí está, y hay un gran problema. Quiere decir que hay un problema de absorción en los suelos por culpa del modelo de país al que se ha apostado. Eso contribuye evidentemente a la inundación, ni que hablar de la falta de montes nativos que se ha talado de manera indiscriminada y hay una cantidad enorme de eucaliptos plantados que equivalen a por lo menos 1.500.000 hectáreas en Uruguay, forestadas, con un árbol que no es propio de esta zona, que se usa para secar zonas pantanosas, que lleva una gran asociación de nutrientes. Y bueno, y ese es el Uruguay que hoy tenemos, que absolutamente no es un Uruguay natural como se pretende vender hacia el mundo. Claro. ¿Alguna última consulta, una última pregunta? Las playas, las termas, yo qué sé, los balnearios, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Vamos a suponer que esta ley de riego se va a mantener. Sí. Bueno, recordar que no son cosas sueltas, sino que es todo parte de una sola cosa. Hablando en términos de la contaminación. Sí, pero que se va a bañar en la playa, ¿qué va a pasar? Bueno, ya con la contaminación que ya hoy en día hay, ya podemos visualizar lo que es en verano, y bastante recurrente cada vez más, las llamadas mareas rojas, mareas verdes, y eso tiene un porqué, y es justamente esto. Los ríos desembocan todos, los ríos internos desembocan todos en el río Uruguay, y de ahí al río de la Plata y de ahí al océano. Esa aparición bastante frecuente hoy en día, que la gente lo aprecia más, evidentemente, porque ¿quién va a ir ahora con este frío a la playa? Pero el verano. Entonces ahí sí puede apreciar y ahí sí le afecta, aunque sea muy individualista en ese caso, sí es así. Y las mareas verdes, o sea, lo que son la aparición de algas, eso se da por un porqué. Eso es por la aparición de las cianobacterias que nombraba anteriormente. Y especialmente, por ejemplo, en Santa Lucía, en la red de Santa Lucía, hay una contaminación brutal que supera un 300% lo aceptado, que debería ser cero, pero supera lo aceptado un 300%, y se detectó la presencia de atracina, que es un agrotóxico muy fuerte utilizado en nuestros campos. ¿Y por qué se detecta eso? Por algo que es el fósforo. El fósforo, al tú tener una presencia elevada de fósforo en el agua, indica la presencia de atracina, que es el principal causante de eso, ¿verdad? Bueno, y como te decía anteriormente, cada vez va a ser más frecuente los episodios de algas contaminando la playa, y cada vez va a ser más frecuente, ya en otros términos que son un poco más complicados, pero a nivel médico, la aparición en la bolsa de alergias, muchísimos causantes, va a ser el agua. La calidad de nuestras aguas, y ya está pasando hoy. Y eso por culpa de cómo están las cosas. Digo, el cloro no va a purificar todo. De hecho, el cloro no purifica los metales pesados que hay presentes en el agua, como el mercurio, el cianuro, así mismo como los agrotóxicos, ¿no? Y cada día hay más, cada día hay muchísimo más. Hace poco pude asistir a una charla de unos muchachos que hablan sobre los usos de los agrotóxicos a nivel mundial. Y nosotros, en proporción con Estados Unidos, por ejemplo, usamos 10 veces más que Estados Unidos. 10 veces más. Eso no es que vos lo echás y se va. Eso queda presente en la comida. Mira, sin ir más lejos, hace 3 días fue icónico y la gente que lucha por el medio ambiente lo tomó como una bandera. Hay un señor, no me acuerdo en qué país, pero que le ganó un juicio a la multinacional Monsanto, que hoy en día se convirtió en un gigante, hablando en términos económicos, porque se fusionó hace no tanto con Bayer. Con Bayer, me acuerdo. Si es Bayer, contamina y mata. Bueno, Bayer y Monsanto se juntaron y formaron un trust. Y un simple granjero le pudo hacer un juicio y se los ganó porque se comprobó de que sus productos le causaron cáncer. Se comprobó. Y de ese caso individual, y fue el Roundup específicamente. Se sabe, hay muchísimo estudio. Quizás no tanto aquí en Uruguay, pero sí tenemos nuestra vecina a orilla, en Argentina, sobre lo que son los agrotóxicos, su presencia en las comidas, así mismo como los transgénicos, que debería haber una reglamentación que lo identifique claramente, mayor divulgación de la información en la sociedad, porque los alimentos transgénicos no solo que carecen del elemento vida, sino de que tienen un ADN artificial, basura, que queda flotando en tu cuerpo al ingerir ese alimento y el cuerpo tarda muchísimo o capaz que nunca en asimilar ese ADN basura. Y aunque parezca algo loco y algo sacado de una película de ciencia ficción, hoy en día tenemos maíz transgénico que contiene ADN
de pescados que viven a 2000 metros para abajo del agua y lo tienen porque resisten al frío. Entonces vos no estás comiendo algo que vos crees que es, sino que tiene muchísima parte de todo. Sí. Y bueno, cada vez es más difícil lo natural aquí. Y bueno, más allá de cosas particulares que la gente puede hacer, hace poco se reglamentó el tema de las bolsas, el uso de las bolsas, de que ahora van a cobrar. Pero parece una estupidez y una tomada de pelo si se quiere vender eso como una protección al medio ambiente, cuando mientras está eso, tú estás creando una ley de riego que van a construir mega embalses en un país chiquito, cuando tú vas a traer la tercera pastera más grande del mundo y la vas a poner acá, no, la primera más grande del mundo y la tercera en otro país y vas a contaminar aún más, cuando el uso agrotóxico y transgénico se dispara por las nubes, y cuando tenés, repito, una superficie equivalente a San José, Flores, Florida, Canelones y Montevideo y Colonia, una superficie de ese tamaño plantada de eucaliptus que no son propios de acá. Cuando vos tenés todo eso que está haciendo pelota, lo poco sano que queda en Uruguay, botar algo como lo de las bolsas, para ya estar una tomada de pelo. Va a ser una tomada de pelo porque es incomparable. Los volúmenes son totalmente disparatados y disímiles. Terrible, sin palabras. Bueno, se aprobó la ley de la bolsa que te la cobran, pero por ahora, acá en San José, por ahora no me han cobrado nada. Sí. A ti sí. 14 Acá en la ciudad, sí. ¿cuánto te cobraron? En un lado 7 y en otro lado del pueblo 14. Acá en San José de Mayo, 7 y 14 Y bueno, así está planteada la cosa. ¿Algo más que quieras agregar? Y bueno, a la gente que esté escuchando le pueda interesar el tema de la ley de riego, bueno, por lo menos que le den una oportunidad a la información que hay sobre el tema. Que repito, más allá que Unidad Popular, en mi caso seamos el único partido que votó en contra y los hechos que estamos juntando firmas, es un tema que debería importarle a todos, absolutamente a todos, y que por lo menos que se den la oportunidad de acceder a información. Y bueno, lo invitamos a acercarse al local de OCE, por calle Artigas, que ahí los trabajadores de OCE tienen bastante folletería al respecto. Antes de firmar se pueden informar aún más. También lo pueden hacer en internet, que hay bastante información al respecto. Tenemos gente como la Asociación de Escribanos que se pronunció en contra y hablan sobre términos jurídicos, explicando las inconstitucionalidades que tiene esta ley. Ya de plano tú estás contradiciendo la voluntad del pueblo dictada en el 2004, un referéndum que partió en el 97 en el 2004, y que una ley no puede anular una decisión del pueblo. Eso del pueblo que fue eso es inconstitucional. Y más con algo tan fundamental como el agua, que es un derecho humano fundamental. Tenemos los científicos de la UDELAR, que se ha pronunciado con datos precisos sobre esta ley de riego, lo nocivo que es. En fin, hay un sinnúmero de actores sociales, medioambientales, que se ha pronunciado sobre este tema y hay información muy valiosa en internet. Y bueno, pueden buscarla ahí por internet y cerciorarse si... ¿Tienen Facebook, Twitter? Aquí en San José, si hay alguno que le interesa el tema de la campaña de la ley de riego y sumarse en esta recta final, que reitero, finaliza en octubre, que es el plazo legal para la juntada de firmas para promover un referéndum. ¿Octubre 31 o ante Agustín? Si es posible antes, por parte de nosotros. Nosotros sí, ya estamos remitiendo desde hace tiempo, ya estamos remitiendo las firmas conseguidas a la gente de OCE de Montevideo, a la gente de FOSE, al sindicato de FOSE de Montevideo, por un motivo de practicidad, porque digo, antes del filtro que evidentemente hace la Corte, de anular un lote de boleta, por firmas que no coinciden con la credencial, bla, 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 va a haber una preselección en el sindicato de FOSE de Montevideo para ir viendo, por ejemplo, gente que no completó, que no puso su credencial, que igual puede firmar si no se acuerda en el momento de la credencial, porque después la completa la gente de FOSE. Entonces es un trabajo muy arduo y por eso ya estamos remitiendo. Y recordar, aquí en San José, si alguno quiere tener una carpeta o contactarse conmigo por el tema de la campaña de la ley de riego, el número es 098 48 19 97. 098 48 1997, y les puedo facilitar alguna carpeta para juntar firmas si verdaderamente sientan en su corazón algo tan importante como eso y después no le pesa la conciencia cuando esto vaya a regir y se acuerda que tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Bueno, si le late eso, carpetas hay para juntar firmas, para firmar también, que reitero, en el local de OCE pueden firmar. Y bueno, así que sobre ese tema, debajo del video de la inscripción y en el Facebook vamos a poner celular de Agustín, Facebook de Agustín Leguizamón y bueno, y algunas otras páginas más de referencia a este tema. Agustín,
Muchas gracias. Estamos a la orden. Y bueno, esperemos que pueda salir todo esto. Bueno, Matías, muchísimas gracias por tu posibilidad de venir acá a difundir un tema tan importante como esto, que vemos que no hay una difusión en lo que son los medios nacionales, no se habla del tema, y es una lástima, digo, porque hay algo que es lindo para la democracia, que es que la gente con informaciones sobre la mesa pueda decidir sobre tal o cual cuestión, y que le hace muy mal a la democracia el no tener sobre la mesa todas las opciones. Y bueno, y en este tema tan vital como en la ley de arreo, que privatiza, contamina y mercantiliza el agua, no hay la información suficiente a las medios nacionales, y es muy importante todo aquel que haga eco de eso para que la gente pueda decidir qué hacer. Exactamente. Bueno, Agustín, muchas gracias y estamos en contacto como siempre. Ya vamos a tenerte en otra oportunidad para hablar un poco. Bueno, yo supongo que ya vamos a estar cerca de las elecciones, vamos a hablar un poco cómo está la unidad popular, de cómo se viene preparándose y etcétera, etcétera, etcétera. Impecable, Matías. Por aquí estaremos de nuevo. Muy bien.